Have you ever noticed that it's harder to start pedaling your bicycle than it is to ride at a constant speed? Or wondered what causes your bicycle to move? Or thought about why it goes forward instead of backwards or sideways? Perhaps not, and you wouldn't be alone. It wasn't until the 17th century that Isaac Newton described the fundamental laws of motion, and we understood the answer to these three questions. What Newton recognized was that things tend to keep on doing what they are already doing. So when your bicycle is stopped, it stays stopped. And when it is going, it stays going. Objects in motion tend to stay in motion, and objects at rest tend to stay at rest. That's Newton's first law. Physicists call it the law of inertia, which is a fancy way of saying los tres principios o las tres leyes de Newton que son las que vamos a estar estudiando hoy. Bien, veamos otro video cortito de esto. Espero que este tenga subtítulos. Vamos a ver subtítulos que vamos a tener que traducir. Spanish. Listo. There are a lot of misconceptions out there, and this is a video about one of the most common ones. So I went around asking people what makes the moon go around the Earth, and they told me the Earth puts a gravitational force on the moon. But does the moon put a gravitational pull on the Earth? Pull on the Earth? Yes, it does. Hence we have tides, etc. The moon pulls on the Earth too. It affects like the tides and women and it does. Very powerful, this thing. Does the moon pull on the Earth? Probably that as well, yeah. So what I want to know is how does that force that the moon exerts on the Earth, how does that compare in terms of size to the force the Earth exerts on the moon? Well, I'm no scientist, but I think that one would be more powerful than that one. It's got a greater force coming from the Earth because... Momentito. Hola Vicente, ¿qué quieres decir, perdón? Nada, estaba apagando el audio. Perdón. Ok, no te preocupes. It's greater mass. Because the Earth probably has more mass. Because it's a bigger mass. I thought greater mass is equals more force. Does the moon pull on the Earth? Yes, but a lot less.
Yeah, not as much as the Earth pulls on the Moon. Yeah, but a little bit. But not very strongly. Yes, but much, 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 much smaller. Because of its mass, less its mass. size. Because it's smaller, it's much smaller than the Earth. Because it's smaller. Is it small? Allow me to let you in on a little secret. Everyone got it wrong. The force that attracts the Moon to the Earth is exactly the same size as the force that attracts the Earth to the Moon. So what's going on here? Why did everyone get it wrong? Well, I think it comes down to cause and effect. The effect of the force on the Moon is quite clear. The Moon goes in circles around the Earth. But the effect of that force on the Earth is basically negligible. The Earth barely wobbles at all. So people interpret this negligible effect as indicating there's very little force affecting the Earth. But that is forgetting the third key piece of the puzzle, which is inertia. Inertia is the tendency of mass to maintain its state of motion. Since the Earth has a greater mass, it has a greater inertia, and so even with the same amount of force on it, it doesn't accelerate that much. Now the funny thing is, many of the people I interviewed could state Newton's third law, which is every force has... An equal and opposite reaction. Something about Newton's law doesn't seem to fit into that. You're good at this. Which Newton's law are we talking about? The whole equal and opposite force thing. Yeah, that one. So tell me what you're thinking now. Well, one would think that if the Earth is putting a force on me, I would be putting an equal force upon it. So why didn't they apply it to this problem? Well, I think they may have memorized the words, but not really believed Newton's third law in their core. Did they really feel it in their spleen? I don't think they did. So, allow me to try to convince you, all of you, spleen included, that Newton's third law really is true. Let's consider two objects. Initially, they have the same mass, 1 kilogram each. So obviously, the gravitational force of attraction must be the same on both of the objects. Now let's add a second kilogram to the first object. The force on the second object will now be twice as great because that 1 kilogram is attracted equally to each of the kilograms in the first object. But what is often forgotten is that new kilogram is also attracted to the second object, meaning that the total force on each object is still the same. They're attracted to each other with an equal and opposite force. We could add a third kilogram and we would find the same thing. The force on both objects is still the same, even though the object on the left has 3 times the mass of the object on the right. So we can see that no matter what the mass, any two objects will have the same gravitational force towards each other. Can you feel Newton's third law in your spleen now? It should settle inside you and become a part of you. Bien, entonces aquí tenemos ejemplos de cómo es que actúa la tercera ley de Newton, que ya la vamos a ver con un ejemplito en el libro. Bien, solamente si me disculpan un momento que llamaron recién, voy a ver qué es lo que estaba pasando. Vuelvo enseguida. Entonces, en el libro, donde está esta parte de los principios de Newton, ustedes deben ir a la página 160 si es que lo tienen. Y vamos a estudiar justamente estos 3 principios. El primer principio es el principio de inercia, que dice, como nos mostraba el video de la bicicleta, que los objetos tienden a mantener su estado de movimiento. Eso quiere decir que si están no moviéndose, no se van a mover, y si están moviéndose, se van a mover. Vamos a ver un ejemplo aquí con una taza. Perdón, tengo la escoba, pero es que estábamos ordenando un poco hace un rato. Entonces aquí yo tengo una taza, y le voy a sacar el posatazas porque si no, no se va a deslizar. Entonces esta taza está quieta en este momento porque todas las fuerzas que están actuando sobre ella se cancelan. Bien, las principales fuerzas que están actuando sobre ella son la gravedad, que empuja la taza hacia abajo, pero no puede atravesarla porque está la mesa. Y la superficie de la mesa ejerce una fuerza sobre la taza que contrarresta la gravedad, que es la fuerza normal. Entonces la taza no se está moviendo en este momento porque la suma de todas las fuerzas se cancela. Sin embargo, si yo la empujo, va a haber una tercera fuerza que no tiene nada que la contrarreste, que va a hacer que se mueva.
y por lo tanto puedo cambiar su estado de movimiento, de estar quieta a hacer que se mueva. Sin embargo, la taza podría seguir moviéndose si es que esto estuviera, por ejemplo, aceitado o si no hubiera roce, básicamente, porque después hay otra fuerza que la detiene, que es la fuerza de roce, que se hace que pare. Entonces, mientras no estén actuando fuerzas, o mientras las fuerzas que están actuando sobre un objeto se cancelan, un objeto continúa su estado de movimiento. Como lo que pasaba con los aviones en la clase pasada. En los aviones en la clase pasada vimos que todas las fuerzas que actuaban sobre un avión se cancelaban y por lo tanto el avión podía continuar moviéndose en línea recta. Y eso es justamente lo que está explicado acá. Bien, al estar dentro de un microbús que de improviso se pone en marcha, nuestro cuerpo tiende a seguir en reposo. Entonces ustedes, si están en la micro y se sientan y la micro está tranquila y de repente parte, sienten el tirón hacia atrás, porque su cuerpo, como cualquier otro objeto físico, tiende a quedarse quieto hasta que la fuerza nueva que está actuando sobre ustedes comienza a aplicar, y en este caso sería entonces la fuerza que ejerce el bus, o más particularmente el asiento del bus hacia adelante. Lo mismo pasa entonces cuando ustedes van en un automóvil y se detiene de forma abrupta, ¡pum!, ustedes se van hacia adelante porque su cuerpo tiende a seguir el movimiento que tenían. Entonces Newton estudió la tendencia que presentan los cuerpos a mantener su estado de movimiento proponiendo el siguiente principio físico. Un cuerpo permanecerá en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo si la fuerza neta sobre él es nula o si sobre este no actúa ninguna fuerza. Entonces, en el ejemplo de la taza, no es que no actuara ninguna fuerza, sino que actuaban dos fuerzas sobre esta, pero la fuerza neta era nula porque se cancelaba la fuerza de gravedad hacia abajo con la normal hacia arriba. Bien. Este enunciado se denomina principio de inercia, que inercia hace referencia a mantener el estado en el que estamos, ¿bien? O sea, mantenerse en reposo, si es que un objeto está en reposo, o mantenerse en movimiento si es que un cuerpo está en movimiento. Y esto está explicado en el primer video que vimos con el ejemplo de la bicicleta, que costaba mucho comenzar a andar en bicicleta, pero una vez que ustedes van en movimiento ya no va a costarles tanto. ¿Okay? Porque cuesta, entre comillas, romper esa inercia. ¿Les queda claro? Si es que tienen alguna duda sobre esto, aprovechen de levantar la mano o preguntar en el chat. Profe, ¿Sí? en el video decía que fuerza era igual a masa por algo. Me olvidé el Sí, segundo término. eso lo vamos a ver en el siguiente porque esa es la segunda ley de Newton. Es masa por aceleración. Bien, entonces, ¿cómo vas? Entonces se ve el principio de inercia. A ustedes, por ejemplo, les cuesta mucho, puede costarles mucho levantarse en las mañanas, pero una vez que ya se han levantado, pueden comenzar a hacer su día de manera perfecta, y justamente eso es un ejemplo un ejemplo un poco más banal, o no tan físico, pero es una manera de caricaturizarlo también, que cuesta un poco que ustedes comiencen a moverse, pero una vez que que entren en movimiento, pueden desarrollar las actividades de su día. Y eso también implica que puede costar frenar algunas cosas, ¿ok? Por ejemplo, si esta taza, o si una pelota, por ejemplo, ustedes se las tiran, ustedes tienen que ejercer una fuerza para frenarla, ¿bien? Esa fuerza pueden ejercerla sus brazos, su cara, si es que el pelotazo les llega en la cara, entre otras cosas, ¿bien? Entonces, si se fijan, es una manera de poner en palabras un evento o eventos que podemos ver que ocurren, ¿ok? O sea, es una manera de formalizar, de poner en términos físicos, una idea intuitiva que ustedes pueden ya tener. Bien, y la siguiente idea intuitiva es el principio de las masas, o fuerza igual masa por aceleración. Bien, entonces aquí dice: observa y analiza las siguientes situaciones. Imagínense que ustedes empujan a alguien que está en una silla con ruedas. Bien, la persona levanta los pies, obviamente, porque si no, esta persona se va a ir de hocico al piso. Entonces, en el primer ejemplo, en el que está del lado izquierdo, se empuja con una fuerza chiquita, mientras que en el segundo ejemplo se empuja con una fuerza un poco más grande. Entonces, ustedes pueden imaginarse que cuando ustedes empujan el mismo objeto dos veces, pero la segunda vez lo empujan más fuerte, el objeto se va a mover más. Y eso es justamente parte de la segunda ley de Newton, que dice: cuando se empuja una silla con una fuerza mayor en magnitud, esta experimentará una mayor aceleración que si se empujara con una fuerza menor. Bien, entonces nuevamente podemos ver el ejemplo de la taza. Acá, si es que yo a esta taza la empujo suavecito, se va a mover poco, pero si la empujo con más fuerza, se va a mover más, porque le di una mayor aceleración y por lo mismo va a poder moverse más. Recuerden que eso está dado por
cuánto se mueve y la aceleración inicial que le da se relacionan por la ecuación de trayectoria del movimiento uniforme acelerado. Por otro lado, si es que ustedes empujan con la misma masa, la misma fuerza, dos cuerpos que tienen distinta masa, por ejemplo, esta silla con la persona acá, o la silla vacía se va a mover con mucha más facilidad. Entonces aquí se ve cuando una persona con una misma fuerza y la silla, cuando se empuja, con una misma fuerza la silla con la persona y luego sin ella, en esta última situación la silla experimenta una mayor aceleración, dado que la masa es menor. Vamos a intentar replicarlo acá también. Yo tengo mi taza acá. Perdón, estoy intentando balancear esto así, ahí entonces yo le empujo, voy a intentar empujarla las dos veces con la misma fuerza, y le voy a poner algo más pesado, que es esta botella con agua acá, o le voy a echar el agua de la botella, por ejemplo, que eso va a hacer que sea más pesada. Entonces ahora la empujo con la misma fuerza y puede que se mueva menos. En este caso no es muy notoria la diferencia porque el agua no pesa tanto como la taza, pero ustedes pueden probar haciéndolo con, por ejemplo, este mismo experimento de acá. Una persona en una silla con ruedas y después le sacan la persona a la silla. Entonces, mientras mayor es la fuerza para la misma masa, mayor es la aceleración, y mientras menor es la masa, para la misma fuerza, mayor aceleración. Eso le llevó a Newton a pensar que la fuerza y la aceleración para una masa constante eran cantidades directamente proporcionales. O sea, mientras aumenta la fuerza, aumenta la masa. Y eso justamente se pone matemáticamente de esta manera. Entonces, estas ideas se sintetizan en el principio de las masas, o segundo principio de Newton, que se enuncia de esta manera. La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente se representa de esta manera, aunque es común expresarlo como fuerza igual masa por aceleración. Bien, y de hecho de aquí viene la medida la cantidad de medida que usamos para medir la fuerza, que es Newton, porque tenemos la unidad de la masa, que es kilo, la unidad de la aceleración, que es metros partido en segundo al cuadrado, y la unidad resultante está en kilos por metro partido en segundo al cuadrado, pero eso lo abreviamos, dado que la fuerza es una cantidad tan importante en física, y le ponemos Newton. Bien, y aquí hay una actividad que vamos a desarrollar rapidito ahora, aplicando esta fórmula, Dice, si la fuerza neta actuando sobre la caja es de 100 newton, ¿cuánto es su aceleración? ¿Bien? Entonces, aquí tenemos una caja de 50 kilos, sobre esta actúa una fuerza de 100 newton. ¿Cuál es su aceleración? Deben entonces reemplazar en esta fórmula la fuerza que les dan, les dice la fuerza neta es de 100 newton, y la masa de la caja es de 50 kilos, ¿cuál es su aceleración? Le están preguntando por la A, entonces deben reemplazar F, reemplazar M y despejar A. Escriban en el chat, por favor, cuál es la respuesta, y a medida que me vayan llegando, vamos comprobando y después les explico cómo se hace. Dado que nos dan la fuerza, que es 100 newton, nos vamos a tener de este lado 100 es igual a la masa, 50 por aceleración. Nos vamos a tener 100 igual 50 por A, el 50 va a pasar dividiendo, 100 dividido en 50 es 2, por lo tanto la aceleración es 2, y la unidad de medida es metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces voy a escribirlo acá en el chat. F igual 100 newton, M igual 50 kilogramos, A no lo sabemos. Entonces, dado que F igual M por A, eso se traduce a 100 es igual a 50A, y por lo tanto A es igual a 2. Y la unidad es metros por segundo al cuadrado. Va a haber algunos casos un poco más complicados, pero eso los vamos a ver ya la próxima semana, donde no actúa una fuerza sobre un cuerpo, sino que actúa más de una fuerza sobre un cuerpo. Así que antes de hacer un cálculo como este, debemos calcular cuál es la fuerza neta. Por ejemplo, si en este caso, aparte de estar esta persona tirando hacia un lado, está la otra empujando, y otra empujando de otro lado, tenemos que calcular primero cuál es la fuerza neta, y luego podemos calcular cuál es su aceleración. Y como pueden ver, dado que tenemos aceleración, vamos a poder aplicar lo que aprendimos de movimiento rectilíneo uniforme acelerado en esta parte de la materia también.
Y finalmente tenemos el tercer principio, que es el principio de acción y reacción, que dice que si ustedes ejercen una fuerza sobre un objeto, entonces ese objeto también va a ejercer una fuerza igual, pero puesta sobre ustedes. Un ejemplo muy claro es que si ustedes le pegan a una muralla, bien, si ustedes le pegan a una muralla, le pegan suavecito, apenas lo van a sentir, bien. Pero si ustedes le pegan muy fuerte, van a sentir que esa misma fuerza la ejerce la muralla sobre su mano. Entonces eso les va a doler bastante en la mano. Por favor, no lo intenten. Entonces, ¿cómo estudió esto Newton? Él observó un hecho esencial en la naturaleza: las fuerzas siempre se presentan de a pares. Entonces, una persona ejerce una fuerza determinada sobre un automóvil, por ejemplo, está intentando empujar este automóvil, no sé, digamos que se queda sin batería, por ejemplo, y ejerce una fuerza y va a costar mover. Ustedes van a sentir una oposición a eso. Esa oposición es la fuerza de reacción, la fuerza que ejerce el automóvil sobre ustedes. Bien, entonces esta persona ejerce una fuerza determinada sobre un automóvil. De forma simultánea, el auto ejerce una fuerza de igual magnitud sobre la persona en la misma dirección, pero en sentido contrario. Lo que está explicado en el último video que vimos, en que la Luna siente la fuerza de gravedad de la Tierra, pero además la Tierra siente la misma fuerza, igual que la tira la Luna. ¿Por qué los efectos son distintos? ¿Por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra y no al revés? Es por la segunda ley de Newton. Porque ambas fuerzas son iguales, pero la masa de la Luna es mucho más chica que la masa de la Tierra. Por lo tanto, para mantener esta multiplicación constante, la aceleración de la Luna tiene que ser mucho mayor a la aceleración de la Tierra. Bien, de hecho, hace un tiempo, hace un par de semanas creo, algo así, salió una noticia que fue bien bullada porque decía, los titulares, como lo estaban anunciando, se hacía muy... perdón, fue publicitado, incluso fue anunciado de manera bien capciosa. Decían que los planetas no orbitaban alrededor del Sol, porque eso técnicamente es cierto. Los planetas y el Sol orbitan alrededor de un punto en común, porque el efecto de un planeta también hace que se mueva un poquito el Sol. El efecto de la Luna hace que también se mueva un poquito la Tierra. Bien, entonces, en un momento respondo la pregunta de Tomás Valencia que llegó acá. El tercer principio de Newton, o principio de acción y reacción, se puede enunciar de la siguiente manera. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, este último ejercerá una fuerza de igual magnitud sobre A, pero en sentido contrario. Y en matemática, el lenguaje matemático se expresa de la siguiente manera. La fuerza ejercida por el cuerpo A sobre B es igual al negativo de la fuerza ejercida por el cuerpo B sobre A. El signo menos señala que el sentido de una fuerza es contrario a la de la otra. Y esto responde a la pregunta de su compañero, decía, ¿por qué se logra mover un objeto si es la misma fuerza pero opuesta? Porque las fuerzas del tipo acción-reacción actúan simultáneamente y como actúan sobre cuerpos distintos, no se anulan entre sí. O sea, esta persona ejerce una fuerza sobre el auto, pero el auto ejerce la fuerza sobre la persona, ¿bien? Que eso después, por ejemplo, la fuerza del auto se puede contrarrestar con el roce de los zapatos o algo así, pero estas fuerzas no se cancelan porque no actúan sobre el mismo cuerpo, ¿bien? La fuerza de la persona actúa de la persona hacia el auto, pero la fuerza del auto actúa del auto a la persona. Así que no es lo mismo en el caso de que dos personas estén empujando una caja con las mismas fuerzas, pero en sentidos opuestos. Bien, en este caso, las fuerzas actúan de un lado para el otro y del otro lado para el uno. No se cancelan las dos por actuar sobre el mismo objeto. Es algo que a mí me costó, de hecho, bastante aprender. Y esto también, perdón, estaba explicado en el video de la bicicleta, como la fuerza que ejerce las ruedas de la bicicleta sobre el pavimento, y la reacción a eso es el pavimento que ejerce una fuerza sobre las ruedas de la bicicleta, y eso hace que ustedes puedan andar. Y esa fuerza es justamente la fuerza de Russell. Veamos si encontramos un video de eso. Porque la fuerza de Russell lo que hace posible es que podamos movernos, ¿bien? Que podamos movernos, comenzar a caminar. Entonces, fuerza, roce, caminar. ¿Por qué podemos caminar? Experimento tercera ley de Newton. A continuación vamos a explicar por qué podemos caminar y para ello veremos la tercera ley de Newton, también llamada ley de acción-reacción.
Y os animamos a que os levantéis para hacer esta prueba, que parece algo muy sencillo, pero a veces hasta que no se prueba realmente es algo tan habitual que hacemos el hecho de caminar que no nos damos cuenta. Entonces, la ley de acción-reacción, o la tercera ley de Newton, dice que cuando un cuerpo ejerce fuerza en un sentido, llamada acción, responde haciendo una fuerza igual y en sentido contrario, llamada reacción. Entonces, si estáis de pie, lo podéis comprobar fácilmente. Si empezáis a caminar, fijaros que en el pie que tenéis detrás, con el que os dais el impulso, en la parte final, cuando apoyáis la parte delantera del pie, hacéis fuerza hacia atrás. Al mover el pie y hacer el gesto, estáis haciendo fuerza en sentido contrario hacia atrás, y esta sería la fuerza de acción. Y la respuesta a esta acción es que el cuerpo se mueve hacia adelante. Sería acción-reacción. Y por eso nosotros caminamos debido a esta ley de acción-reacción. Con el pie hacemos fuerza sobre el suelo hacia atrás y esta fuerza se llama acción, y la consecuencia es esta otra fuerza en sentido contrario llamada reacción. Lo mismo imaginaros que cuando saltamos. Nosotros cuando saltamos hacemos fuerza hacia abajo y esta fuerza sería acción. En cambio nuestro cuerpo se mueve hacia arriba y sería fuerza reacción. O lo mismo que cuando estamos en un bote, imaginaros que tenemos el bote y nos impulsamos para alejarnos del borde del suelo y navegar. Cuando nosotros nos impulsamos, hacemos fuerza en ese sentido, si nos impulsamos con la pala, y en cambio el bote se mueve en sentido contrario. Acción, reacción. Vamos a ver entonces otro videillo. Este es más breve, así que debe ser más denso todavía, pero sé que ustedes lo pueden entender bien. Las leyes de Newton. ¿Qué pasa con los títulos? No lo vamos a apagar, porque está en español. En 2 minutos, la idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existía una cosa llamada movimiento. La gente se preguntaba por qué las cosas se movían y empezaron a proponer soluciones random, hasta que llegaron Galileo y luego Newton, sentando las bases de la ciencia moderna e inaugurando una nueva disciplina, la dinámica, cuyo centro son las leyes de Newton. Primera ley. La gente movía objetos, pero veían cómo acababan parándose. Galileo explicó que esto era debido a interacciones que sufría el cuerpo con otros elementos, rozamientos con el suelo, con el aire, atracción gravitatoria. Galileo supuso que si anulásemos todas las interacciones que afectan a un objeto, este mantendría su movimiento constante. Si no hay interacciones, la velocidad de un cuerpo es constante, y eso incluye el reposo. Esto es lo que cuenta la primera ley, o ley de inercia. La inercia es la propiedad de permanecer en un estado de movimiento, y su manifestación es la masa. Segunda ley. Si observas que la velocidad de un objeto no es constante, como que acelera por ejemplo, es porque hay agentes que interaccionan con él. A estas interacciones las llamamos fuerzas. Las fuerzas cambian el estado de movimiento de un cuerpo y dependen de la resistencia de este a moverse. Vamos, de su masa. Este es un concepto fundamental en física. De este principio podemos predecir, desde pelotas, péndulos y muelles, hasta el movimiento de los planetas. Y tercera ley. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el primero sufrirá una fuerza igual y de sentido contrario. Es debido a que se conserva una entidad muy importante, el momento, o también llamado cantidad de movimiento. El momento es el producto de masa por velocidad. La idea intuitiva es que si tenemos un mosquito y un camión a la misma velocidad, el camión tiene más momento por tener más masa. Lo bueno es que si tenemos un sistema donde no hay fuerzas externas, el momento se conserva, se transfiere dentro de él. Tenemos una partícula en reposo y otra impacta con ella con una cierta velocidad. Como el momento se conserva en el sistema, se transfiere a la otra partícula, cambiando las velocidades de las dos. Pero espera, hemos cambiado el estado de movimiento de los dos cuerpos. Luego aquí hay fuerzas. Hemos acelerado la partícula en reposo hasta la velocidad inicial. Pero también hemos llevado a la partícula en movimiento hasta el reposo. Luego también sufre una fuerza, que es igual y de sentido contrario. Acción, reacción. No puedes mover cosas sin perder momento. Newton y sus contemporáneos pensaban que con estas leyes lo explicarían todo y dominarían el mundo. Pero resulta que estas leyes son solo una aproximación al mundo de verdad, a este extraño y sorprendente mundo que describe la física actual. Si quieres conocerlo, no dudes en suscribirte. Y gracias por vernos. Bien, aquí entonces se explica de manera muy clara el ejemplo de la acción y reacción. Entonces ustedes cuando empujan una pelota y hacen que esa pelota le pegue a la otra, la que se está moviendo tiene que frenar
por algún motivo. O sea, la pelota que está quieta le ejerce una fuerza que hace que frene, pero la pelota azul, en este caso que es la que llegaba, le ejerce una fuerza a la pelota roja, que es la que estaba quieta, y la que hace que se ponga en movimiento. Entonces, estas fuerzas son iguales, pero opuestas, y actúan de un cuerpo al otro y del otro cuerpo al uno. O sea, el cuerpo que ejerce una acción, que este caso es el cuerpo azul, sobre el cuerpo rojo, recibe una reacción que viene del cuerpo rojo y le llega al cuerpo azul. Esa es entonces la tercera ley de Newton. Y esas son entonces las tres leyes de Newton que vamos a pasar a ejercitar entonces con algunos ejemplos, en particular, donde salen más ejemplos de esto son las fuerzas, perdón, la segunda ley de Newton porque está explicada de forma matemática, o aplicada de forma matemática, y por lo mismo, como les dije, vamos a hacer hartos ejemplos de sumar distintas fuerzas y ver cómo es que se cancelan para poder después calcular aceleraciones en uno o más ejes de movimiento, ¿ok? Eso, jóvenes, por favor, si tienen preguntas, aprovechen de hacerlas ahora. Recuerden que las páginas del libro que cubren esta materia son la página 160, 161 y 162 para las tres leyes de Newton. Y les voy a mandar también algunos de estos videos, el vínculo de estos que vimos. Ok, entonces vamos a poner acá. ¿Sí? ¿Usted se acuerda? ¿Cierto que dijo lo de que si nosotros aplicamos fuerza, así como, no sé, pegarle un muro, el muro, como usted dijo, que se nos iba a devolver esa fuerza a nosotros? Sí, exactamente. Entonces, lo que me preguntaba es que hay superficies en las que no suceda eso, como las esponjas y tal. Claro, porque ahí lo que ocurre es que la fuerza, bueno, de todas maneras la fuerza, la superficie les va a ejercer una fuerza a ustedes, pero esas fuerzas se van a disipar porque esas superficies son elásticas, entonces pueden actuar como si fueran elásticas o resortes, entonces eso va a hacer que las superficies se compriman y al comprimirse esa fuerza va a desaparecer un poco. Lo mismo que les va a pasar si es que ustedes, por ejemplo, caen de una altura muy grande, si es que caen en un piso duro les va a doler, porque la fuerza con la que ustedes caen, la que le ejercen al piso, es la misma que el piso va a ejercer sobre ustedes. Entonces les va a doler bastante. Sin embargo, si es que caen sobre una superficie más o menos blandita, lo que va a pasar es que esa superficie, al ser elástica, va a disipar un poquito el movimiento y va a hacer que no les duela tanto a ustedes porque la reacción no va a ser tanta, porque aparte de esa fuerza se transforma, entre comillas, en fuerza elástica que se disipa a lo largo del material. Por lo mismo, entonces, si es que le pegan a algo más blandito o si ustedes caen en algo más blandito, no se va a sentir tanto, porque la reacción no es tan intensa, dado que parte de esa fuerza se transforma en otras fuerzas como la fuerza elástica. Bien, fuerza elástica es uno de los ejemplos que vimos acá, que de hecho lo vamos a ver un poco más en detalle matemáticamente una vez que ya hemos terminado con las leyes de Newton, pero si ustedes tienen una duda con respecto a esto, la pueden ver en la página 155, donde aparece aquí ley de Hooke, que es la fuerza elástica que actúa en resortes, materiales elásticos u otras cosas. Bien, jóvenes, espero que hayan disfrutado mucho esta semana de clases, al menos semana de clases conmigo, porque sé que tienen otra clasecita ahora más tarde. Cuídense mucho, que estén muy bien, nos vamos a ver la próxima semana, donde continuaremos entonces formándonos como seres pensantes, como personas, como miembros de la ciudadanía. Y eso, que estén muy bien, aprovechen el fin de semana, cuídense mucho.